Fútbol quiso escribir una historia demasiado simbólica como para ignorarla. Mientras el Barça persigue su cuarta Champions League, la final de Oslo también parece diseñada para poner a prueba la frialdad emocional de Caroline Graham Hansen. La estrella noruega vuelve al estadio que marcó su infancia, pero lo hace rodeada de presión, dudas físicas y un Lyon que conoce perfectamente las debilidades del Barça. Porque esta vez no se jugará solo una final europea, se jugará también una batalla de memoria, identidad y traiciones futbolísticas. Oslo no recibirá una final cualquiera. El choque entre el Barça y el Olympique de Lyon tiene una carga emocional y estratégica mucho más profunda de lo que reflejan los carteles promocionales de la UEFA. En un lado aparece el proyecto que domina Europa desde el balón y la continuidad, en el otro, un rival reconstruido alrededor de Jonathan Giraldez, el hombre que conoce desde dentro cada automatismo azulgrana. Y en medio de esa tensión aparece Graham Hansen, convertida accidentalmente en el rostro más sensible de esta final. La noruega no llega únicamente como una estrella ofensiva. Llega como el símbolo silencioso de todo lo que el Barça intenta proteger en esta era dominante. Su recuperación express después de la lesión sufrida ante el Bayern revela hasta qué punto el club entiende que su presencia cambia el comportamiento ofensivo del equipo. Hansen no solo desequilibra partidos, modifica la estructura defensiva del rival, obliga ayudas constantes y libera espacios para las interiores. Su simple presencia altera el tablero táctico. Pero el aspecto más peligroso para el Barça quizá no sea físico, sino emocional. Jugar a escasos metros del lugar donde creció puede convertir a Hansen en una futbolista todavía más decisiva, o añadirle una presión distinta a la habitual. Las grandes finales suelen castigar a quienes sienten demasiado el escenario. Y Oslo amenaza con convertirse en una prueba psicológica tan exigente como futbolística. El entorno será familiar, pero el contexto competitivo será brutal. Mientras tanto, Lyon observa todo con paciencia. El equipo francés sabe que esta final podría abrir una pequeña grieta en la aparente estabilidad emocional del Barça. Y precisamente ahí aparece el detalle que empieza a preocupar dentro del entorno azulgrana. Jonathan Giraldez no necesita estudiar al Barça, porque ayudó a construirlo desde dentro. Durante años, el Barça construyó una sensación de superioridad que parecía irreversible en Europa. Pero esta final introduce un elemento que el club no había tenido que enfrentar en anteriores Champions, un adversario que entiende no solo el sistema, sino también las emociones internas que sostienen ese sistema. Jonathan Giraldez conoce las pausas de Aitana, los movimientos naturales de Graham Hansen y hasta los momentos exactos donde el Barça pierde control emocional cuando el partido se rompe. Esa información vale oro en una final. Por eso el duelo de Oslo podría decidirse lejos de los focos tradicionales. Más allá de los nombres, la verdadera batalla estará en la capacidad del Barça para reinventarse dentro de un modelo que todos ya conocen. El equipo de Pere Romeu sigue siendo dominante con balón, pero ha mostrado en ciertos tramos de la temporada una dependencia excesiva de la inspiración individual cuando los espacios desaparecen. Y ahí Lyon puede intentar llevar el partido hacia un terreno incómodo, más físico y menos controlado. La situación de Graham Hansen vuelve a ser clave en ese contexto. Su historia personal en Oslo convierte cada intervención suya en una descarga emocional para el estadio, pero también en una responsabilidad gigantesca. El Barça necesitará una versión fría y agresiva de la noruega, no a una futbolista atrapada por la nostalgia del momento. Porque las finales europeas rara vez premian la sentimentalidad. Premian la precisión mental bajo máxima presión. Y precisamente ahí aparece otro factor que puede alterar completamente el equilibrio de la final. Porque mientras toda Europa mira a Graham Hansen, dentro del Barça existe una sensación silenciosa que empieza a crecer. Esta podría ser la noche donde Aitana Bonmatí tenga que rescatar al equipo otra vez. En las grandes noches europeas, el Barça suele encontrar refugio en el talento de Aitana Bonmatí cuando el partido entra en zonas de caos. Ya ocurrió en otras eliminatorias donde el dominio colectivo dejó de ser suficiente y apareció la necesidad de una futbolista capaz de interpretar el desorden antes que nadie. Esa es precisamente la diferencia entre un gran equipo y una dinastía, la capacidad de sobrevivir incluso cuando el plan original deja de funcionar. Y Oslo amenaza con llevar al Barça exactamente hacia ese escenario límite. El problema para el conjunto azulgrana es que Lyon llega emocionalmente liberado. Durante años, el peso histórico de las finales parecía aplastar a cualquier rival que enfrentara al Barça moderno. Pero esta vez el contexto es distinto. El club francés ha reconstruido parte de su identidad competitiva alrededor de la idea de revancha y reconstrucción europea.
Ya no juega únicamente para defender su prestigio histórico, juega también para impedir que el Barça termine de apropiarse definitivamente del fútbol femenino europeo. En ese escenario, cada detalle psicológico puede inclinar la balanza. Graham Hansen jugará prácticamente frente a sus recuerdos de infancia. Ingrid Engen se reencontrará con sus antiguas compañeras. Ada Hegerberg volverá a compartir una final con la futbolista con la que empezó a conquistar Noruega siendo adolescente. La final está llena de conexiones emocionales cruzadas, y eso la convierte en algo mucho más complejo que un simple partido táctico. Es un choque entre versiones distintas del pasado y del presente del fútbol europeo. Pero dentro del Barça existe una preocupación todavía mayor que nadie verbaliza públicamente. Porque si Lyon consigue romper el ritmo emocional azulgrana durante los primeros minutos, la final podría entrar en un territorio donde el dominio técnico ya no garantiza absolutamente nada. Y ahí es donde aparece el gran miedo oculto de esta generación. El gran desafío del Barça en Oslo no será demostrar que sabe jugar mejor al fútbol. Europa ya reconoce eso desde hace tiempo. El verdadero examen será comprobar si este equipo también aprendió a sobrevivir cuando pierde comodidad emocional dentro de una final. Porque las dinastías no se consolidan únicamente levantando títulos, se consolidan resistiendo momentos donde el contexto amenaza con romper la estabilidad mental del grupo. Y Lyon llega precisamente para provocar ese tipo de desgaste. Por eso esta final tiene un significado mucho más profundo para el proyecto azulgrana. Ganar en Oslo supondría confirmar que el Barça ya no depende exclusivamente de su modelo futbolístico, sino también de una madurez competitiva capaz de soportar presión, nostalgia y escenarios adversos. Sería la validación definitiva de una generación que quiere dominar Europa durante muchos años más. Pero perder abriría inevitablemente preguntas incómodas sobre desgaste emocional, previsibilidad táctica y dependencia de ciertas individualidades. En el centro de todo seguirá estando Caroline Graham Hansen. No como simple estrella ofensiva, sino como el rostro humano de una final cargada de simbolismos. La niña que vivía a pocos minutos de Lübecke ahora tiene delante la oportunidad de conquistar Europa en el mismo lugar donde comenzó a imaginar el fútbol. Pero las historias perfectas rara vez se escriben sin sufrimiento. Y precisamente por eso esta final promete ser mucho más peligrosa para el Barça de lo que muchos imaginan. Porque Oslo no parece preparada para recibir solamente una campeona de Europa. Todo indica que está a punto de convertirse en el escenario donde el fútbol femenino definirá quién controla realmente la próxima era del continente. El aspecto más interesante de esta final no es únicamente el nivel futbolístico del Barça o del Lyon, sino la manera en que ambos representan dos modelos distintos de poder dentro del fútbol femenino europeo. El Barça llega como el equipo que mejor interpreta el juego desde la posesión, la técnica y la automatización colectiva. Lyon, en cambio, parece haber construido su regreso competitivo desde la experiencia emocional, la agresividad táctica y la capacidad de castigar errores psicológicos en partidos grandes. Esa diferencia puede convertir la final en un choque mucho más mental que táctico. Además, existe un detalle que puede terminar marcando el partido, la enorme carga emocional que rodea al entorno azulgrana. Graham Hansen jugando prácticamente en casa, el reencuentro con Jonathan Giraldez, la presión de conquistar otra Champions consecutiva y la sensación de estar defendiendo una hegemonía europea crean un escenario extremadamente delicado. Muchas veces, los grandes favoritos no pierden por cuestiones futbolísticas, sino porque el peso emocional termina afectando la toma de decisiones en momentos críticos. También hay un punto importante alrededor de Jonathan Giraldez que podría ser decisivo. Él no necesita adivinar cómo respira este Barça en una final. Conoce las dinámicas internas del equipo, sabe cómo reaccionan ciertas jugadoras bajo presión y entiende dónde aparecen los espacios emocionales cuando el partido entra en tensión. Eso le da al Lyon una ventaja estratégica poco común en este tipo de escenarios. No es solamente un exentrenador enfrentando a su antiguo club, es alguien que ayudó a construir parte de la identidad competitiva azulgrana. Y justamente por eso esta final parece mucho más abierta de lo que algunos imaginan. Sobre el papel, el Barça sigue siendo probablemente el equipo más completo del mundo. Pero las finales de Champions rara vez premian únicamente al mejor equipo. Premian al equipo que sabe controlar el caos emocional cuando el partido deja de parecerse al plan original. Ahí es donde Oslo puede terminar definiendo algo más grande que un título, puede definir si esta generación del Barça está preparada para convertirse en una dinastía histórica o si todavía sigue siendo vulnerable cuando el contexto emocional cambia por completo.